Vamos a considerar, hermanos, hoy la anticipación de los sufrimientos de Cristo, pero quisiera trazar desde el principio la ruta que hemos proyectado para esta serie de sermones. Voy a ir rápido, así que no se preocupe por el bosquejo, que el que crea que no puede vivir sin el bosquejo general me lo dice y yo le hago llegar. Solo quiero que usted se ubique en el mapa. Abordaremos el tema de la pasión del Señor Jesucristo en 6 grandes columnas. Ello no significa que hablaremos en 6 sermones, sino 6 grandes columnas. Además, y en el transcurso de estos sermones, discernimos la necesidad de profundizar en algún punto, pues nos detendremos con libertad pastoral. El esquema general de las 6 columnas es el siguiente: introducción y marco doctrinal. 2, los sufrimientos de Cristo a lo largo de su vida. 3, la pasión de Cristo propiamente dicha. 4, las 7 palabras desde la cruz. 5, la consumación del estado de humillación. Y 6, transición de la humillación a la exaltación. Así que hoy entraremos en el estudio de la primera columna, introducción y marco doctrinal, en la cual me dispongo a abordarla en 2 sermones. Esta primera columna irá en 2 sermones. En esta ocasión, entonces, bajo el marco doctrinal, miraremos la anticipación de los sufrimientos de Cristo. En el próximo sermón, si Dios quiere, dentro de este mismo marco, miraremos la humillación del Hijo de Dios. Así que lo primero a hacer esta mañana, hermanos, es hablar de la anticipación de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos dolorosos y vertiginosos suelen irrumpir sin aviso. Hace apenas unos días, un conocido político colombiano fue blanco de un atentado que sin duda es muy obvio que lo tomó por sorpresa. Las imágenes revelan altos grados de improvisación y falta de previsión. Como que todos saben que les puede pasar, como hablamos esta mañana, pero ninguno toma medidas reales. Algunos pudieran pensar que el caso de Cristo fue similar, que en el caso de sus sufrimientos, aunque él sabía que iba a sufrir y dar su vida, probablemente cuando llegó el momento, todos estos asuntos le tomaron por sorpresa. Como algunos piensan de los sufrimientos de Cristo como la tragedia inesperada de un líder religioso indefenso, que de un momento a otro Cristo se vio envuelto en sucesos dramáticos y vertiginosos de los que no tenía ningún control. No obstante, hermanos, la Escritura revela lo contrario. La pasión de Cristo fue anunciada con siglos de antelación. Isaías profetizó alrededor de 700 años antes de que aquellos hechos se cumplieran, y su precisión es tal que los críticos de la Escritura, al ver la precisión de cómo Cristo cumplió estas profecías, han llegado a decir que lo que pasa es que alguien escribió los sucesos a nombre de Isaías después de que los acontecimientos pasaron. Esto no es nada más que un desconocimiento de la evidencia histórica, donde el mismo Cristo ya tenía a Isaías en un rollo cuando lo leyó, así que eso no se puede haber escrito después, porque es previo a él. No hay evidencia histórica ni arqueológica que avalen tal hipótesis. Es un texto tan preciso y tan relevante para entender la naturaleza, el de qué se trata,
el propósito y el triunfo de los sufrimientos de Cristo, que no en vano la segunda parte del libro de Isaías ha sido denominada el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué encontramos en este oráculo profético? Primero, hermanos, se nos revela una doble descripción inseparable. Una doble descripción inseparable acerca, obviamente, de Jesucristo. Y aquí hay un principio doctrinal de gran importancia, hermanos, y es que en la economía de la salvación, dispensación de los sucesos, en la economía de la redención, la gloria y la ignominia, la exaltación y la humillación, el siervo glorioso y el siervo sufriente convergen en la misma persona. La cruz y la corona van juntas, hasta que al final la exaltación suprema es asegurada. Hay una doble descripción, hermanos, y así, y en esos términos, nos es necesario acercarnos cuando pensamos en Cristo, sobre todo en su obra redentora. Alguien dijo que no hay corona para Cristo que no esté cincelada con los martillazos de la aflicción. Notemos la doble descripción. La primera, la elevación de Cristo como siervo de Dios. Ahí está la primera parte de su descripción, la elevación de Cristo como siervo de Dios. Cuando hablamos de la elevación o exaltación del Señor, no hablamos de Dios Hijo, sino del Hijo de Dios. Tiene que estar muy pendiente, más pendiente aquí que de allí, más pendiente aquí, porque voy a estar dando unos datos que si usted no me mira a los ojos no los va a entender, ¿está bien? No es fácil el sermón de hoy, deliberadamente, ¿está bien? Cuando hablamos de la elevación del Señor, no estamos hablando de Dios Hijo, sino del Hijo de Dios. Es decir, cuando hablamos de la exaltación del Señor Jesucristo, nos referimos a una exaltación no de su naturaleza divina como segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, no estamos hablando de Dios Hijo. Dios Hijo es la designación del Hijo como la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. ¿Por qué? Porque al hablar de la exaltación de Cristo, no estamos hablando de Dios Hijo, porque en su naturaleza divina como Dios Hijo, como segunda persona de la Trinidad, nunca puede ser exaltada. ¿Por qué Dios Hijo no puede ser exaltado? Porque usted no puede exaltar algo que ya es perfecto en sí mismo. Usted no puede darle más gloria al Dios Hijo de la que ya tiene. Como Dios Hijo es inmutable, además es impasible. Quiere decir que como Dios Hijo no sufre. Cuando estamos hablando de la exaltación de Cristo, no estamos hablando de Dios Hijo, sino del Hijo de Dios. Hijo de Dios, designación con la que se señala a Cristo como mediador. ¿Ya? Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Hijo de Dios es la designación del mediador. ¿Ya, hermano? Muy bien. Hablamos de su exaltación como Hijo encarnado, el siervo de Dios, y en su rol de mediador, como Redentor designado por el Padre, es que contemplamos su elevación. Es decir, cuando hablamos de la exaltación del siervo de Dios, no lo observamos en su ser esencial, lo que se conoce como la Trinidad ontológica, sino en su obra, lo que se llama Trinidad económica, como aquel que sería humillado por causa del pecado de otros y sería exaltado por haber cumplido la redención de muchos.
¿Qué afirman las Escrituras acerca de Cristo como siervo exaltado de Dios? Isaías 52:13 y 53:1 y 2, primera parte. 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 53:1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Hablamos el tema de su humillación tiene sentido si usted lo considera desde un estado previo de exaltación. Usted no puede ser humillado de algo de lo cual no ha sido exaltado. Así que si hablamos de la humillación de Cristo, ¿qué se presupone? Que había un estado previo alto en el que él se encontraba. Aquí se revela en las palabras de la profecía alguien llamado siervo, que sería exaltado, engrandecido, en el cual el brazo de Dios reposaría en poder, que subiría como un renuevo. Aquí se revela esa enorme designación del Hijo de Dios por la que se le da gloria y poder, dominio y todas las naciones como herencia, como dice el Salmo 2. Es por ella que se le promete la compañía divina de una forma singular y un surgimiento modesto delante de los hombres, pero tan milagroso y espectacular como ver un brote naciendo en un terreno árido, lo cual en este contexto señalaba el contexto espiritual y social árido en el que el Mesías vino. Pero ¿qué dice de ese contexto árido, espiritual, en el que el Mesías vino? Que subirá como renuevo. Aquí está el siervo exaltado de Dios. Ahora considere lo segundo, la humillación de Cristo como siervo sufriente. ¿Qué le dije al comienzo? La elevación de Cristo como siervo de Dios. Pero lo segundo, la humillación de Cristo como siervo sufriente. No habíamos, o al menos Isaías no nos deja saborear la promesa de su exaltación cuando de inmediato introduce una paradoja estremecedora. Una paradoja es una aparente contradicción. Una paradoja estremecedora. Se nos habla de Cristo no solo como el siervo de Dios, sino como el siervo sufriente. Isaías 52, 14 y 15, y 53, 2 y 3. Isaías 52, 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. 53:2, segunda parte. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Las descripciones aquí acerca del Señor son impactantes. Primero, una figura regia de rey, espléndida en dignidad, aparece ahora escarnecida, desfigurada. En otras palabras, nos está mostrando un rey desfigurado. ¡Qué cosa tan compleja! Un rey desfigurado, experimentado no en las glorias y el poder, sino experimentado en quebrantos, que sería un escándalo entre los hombres, porque cuando allí dice que muchos se asombrarán de él, no es que estén asombrados de su gloria. Si usted lee bien, el asombro que tienen es un asombro o un escándalo por su humillación.
por su estado de humillación, dolores y sufrimientos, dice el texto, no sería estimado. Por eso mismo, no sería estimado. Esto fue claramente demostrado y cumplido desde que el Señor inició su ministerio. Fue cuestionado por su nación, por el lugar de su nacimiento, por la autoridad que decía tener, porque no era líder religioso ni político, porque era hijo de un carpintero, porque no tenía preparación rabínica, por su apariencia, luego por estar clavado a la cruz y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ese es el rey desfigurado. Ahí está cuando su gloria se vio manchada. Eso es lo que hizo que las personas comunes y los reyes de la tierra les causara una contradicción mental. El apóstol Pablo habla de esto y lo sintetiza en 1 Corintios 1:18 así, porque la palabra de la cruz, ahí está esa palabra, es una palabra técnica en la Biblia, una palabra técnica donde se está resumiendo todo aquello que tiene que ver con la pasión y muerte de Cristo, la cruz. Porque la palabra de la cruz es que, hermanos, locura a los que se pierden. El mundo ni los reyes de la tierra pueden comprender esto de un rey sufriente. Ni entienden qué tiene que ver esto con las cuestiones más relevantes de la vida. Sin embargo, también estaba profetizado lo siguiente, que lo hizo despreciable ante el mundo, ante la gente común y los reyes, eso mismo es lo que otros apreciarían y serían atraídos a él por eso. Isaías dijo, no hay parecer en él, ni hermosura. Ahí está la desfiguración de su belleza. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, este siervo sufriente, un escándalo, una contradicción, una incógnita, una locura para el mundo, por eso mismo, por ser un siervo de Dios quebrantado, ese mismo quebrantamiento es lo que haría que otras personas lo deseen, vayan a él. Es una clara alusión, hermanos, a los creyentes. Por eso Pablo, después de decirnos en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, también añade, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Nota la profecía? Para unos, locura. Para otros, poder de Dios. Para unos, rechazo. Otros, lo desean. Esa misma cruz, ese mismo oprobio, ese mismo rey desfigurado, que para unos es una locura, un escándalo, para otros es poder de Dios. Este mismo hecho es tropiezo para unos, pero es de levantamiento para los que creen. Dijo un antiguo que Cristo es la rosa de Sarón, que se volvió tosco y sin fragancia para que nosotros fuésemos hecho olor grato ante Dios. El apóstol Pedro afirmó en 1 de Pedro 2, 7 y 8, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Entendamos, hermanos, este asunto. El mismo Cristo, esta misma roca, el mismo mensaje de la cruz, de un Cristo muriendo, padeciendo primeramente, sufriendo, muriendo en la cruz, este mismo asunto que hizo y hará, hace y hará
escándalo en el mundo, algo inentendible, algo que causa tropiezo en las personas, es lo mismo que otro tipo de personas ven y dicen, eso es precioso. Esa misma roca que hace tropezar a la mayoría, en esa misma roca se levanta el creyente para creer en el Señor. Pero mire, hermanos, la doble designación, y cuando entendamos los términos de la redención, hermanos, no podemos elegir. Cristo es el siervo exaltado de Dios y Cristo es el siervo sufriente de Dios. Cada una de las dos características tiene sentido teniendo en perspectiva la otra. Si usted le quita una, ya no hay una perspectiva real ni provechosa de Cristo. Porque si usted le quita lo de siervo exaltado al siervo sufriente, tenemos es un mártir, hermanos. No un redentor, un mártir. Alguien que murió, ¿verdad? Por una causa. Pero, ¿qué valor tiene que muera una persona como usted y como yo? ¿Ya? Pues, su sufrimiento tiene valor en la medida que usted contemple que Él es el siervo elevado de Dios. Pero si usted le quita, hermano, lo del siervo sufriente, entonces, ¿cómo se ejecutó nuestra redención? ¿Ya? Cuando piense en los términos de la redención, piense en esta doble descripción que nos da Isaías proféticamente. Segundo, no solamente se nos revela una doble descripción de Cristo, también se nos revela el propósito de sus sufrimientos. Es increíble, hermanos, 700 años antes ya esto fue profetizado, los propósitos o el propósito de sus sufrimientos. Notemos de nuevo la profecía de Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí se nos da, como le dije al comienzo, que hay un principio teológico enorme, y es que cuando piensa en Cristo, la cruz y la corona van juntas. Aquí hay otro principio teológico enorme, y es que los sufrimientos de Cristo fueron penales y vicarios. Antes que ser ejemplares. Mire, hermanos, cuando usted, a veces por casualidad, no le estoy recomendando, ve el minuto de Dios o cosas así, ¿verdad? O lo escucha, porque está esperando el noticiero, ¿no? Entonces usted lo pasa antes y... Sí, no estoy esperando que me haga el devocional con eso, hermanos, por favor. Sí, no vine al culto de oración, pero me vi el minuto de Dios o la Rosa de Guadalupe, no, hermano, tengan seriedad en su fe. Estoy pensando, hermanos, en que cuando hablan del sufrimiento de Cristo, usted siempre escuche, siempre extraen del sufrimiento de Cristo un principio moral, algo como ejemplar. Ay, Cristo sufrió, tenemos que aprender a sufrir. Cristo se dio, démonos a los demás. Y cosas así, ¿no? Como que usted dice, bueno, me suena, pero... Hermanos, y esto es porque gran parte de la teología católica toma más bien como ejemplar el sufrimiento de Cristo, no de la manera principal. No estoy diciendo que el ejemplo esté mal. Luego en alguna implicación lo veremos. Pero recuerde, hermanos, que los sufrimientos de Cristo fueron primero penales y vicarios. Y luego, por implicación, ejemplares.
Déjeme explicarle. Los sufrimientos de Cristo primero fueron de carácter penal o legal. Es decir, aquello que hizo Cristo lo estaba haciendo delante de la ley de Dios, como un pago preciso a las demandas de la justicia, llamémosle justicia penal de Dios. Y también fueron sustitutivos o vicarios. Aquí vicario lo uso como sinónimo de sustitutivo o en sustitución. Luego, y solo por una implicación, son ejemplares. Los padecimientos de Cristo no son un ejemplo moral aislado, son el fundamento legal de nuestra reconciliación con Dios sobre la base de una sustitución. Y esto es bueno, hermano, que entendamos un poco, porque Cristo no nos salvó por decretazo. Es decir, hermanos, miró un conjunto de pecadores y dijo, ahora sean salvos. Porque los ángeles y hasta los demonios se hubieran parado a decir, ¿y lo legal? Un momento. Usted está diciendo, ellos son pecadores, desde ahora en adelante serán salvos. Porque el cielo y la tierra, los ángeles y los demonios se hubieran parado a decir, ¿con qué fundamento legal hizo eso? Les recuerdo, hermano, que Dios es soberano, pero justo. Y Él no usa su soberanía a costa de su justicia. Entonces, ¿cuál fue el proceso para declarar justos a un grupo de pecadores? Algo legal debió pasar. Algo apegado a la ley debió pasar para que ellos fueran declarados justos siendo pecadores. Un momento. Y es donde le estoy diciendo que los sufrimientos de Cristo fueron primero penales, legales, y luego, hermanos, fueron vicarios. Quiere decir, hermano, me encantan las analogías arminianas, las miro con ternura, ¿ya? Le he contado la historia de un hombre que quedó en bancarrota y fue a la cárcel porque era en bancarrota por mucho dinero. Y un día un hombre rico se compadeció de él y dijo algo así como, oh, yo quiero mostrar mi misericordia pagando la deuda de ese hombre. Entonces abrió su chequera, pagó toda la cuenta y el deudor salió de la cárcel con su cuenta. Y el predicador dice, así fue la redención. No, hermanos, así no fue la redención. Eso es muy tierno y ay, tan lindo esa historia. Pero así no fue la redención. La redención es que ese pecador estaba allí en cadena perpetua por sus crímenes. Y alguien misericordioso dijo, sáquenlo de allí. Yo pagaré, métanme a mí a la cárcel por la pena que él tiene. Eso se llama sustitución. La redención fue así. Le estoy diciendo, hermanos, que el profeta Isaías nos enseña que los sufrimientos de Cristo fueron penales y vicarios. El lenguaje es muy claro en estos términos. La profecía es muy clara, que está hablando en un lenguaje legal y sustitutivo, es decir, obvio ver en este texto que el siervo sufriente padece en lugar de otros, que padece en lugar, no solo por lo que hicieron, sino en lugar de ellos. En palabras del texto, aquel siervo sufriente sería azotado, herido, molido, o sea, macerado, castigado, llagado, y cargado con el pecado por Dios mismo. Y además es muy claro, por las mismas palabras, que en estos sufrimientos llevó enfermedades, dolores, rebeliones, pecados, descarríos, apartamientos de Dios de otros, no de él, de otros. Todo sufrimiento derivado por esos pecados, no solo estas cosas, sino lo derivado de esto, Él lo llevaría y experimentaría de parte de Dios. Molido Él por nuestras y por nuestros.
Lo que quiere decir que el propósito de sus sufrimientos eran penales y vicarios. Él llevaría y experimentaría él lo que otros debieron experimentar. El texto además, en pocas palabras, pero muy trascendentes, nos muestran el objetivo o fin de sus sufrimientos. Que los representados tuvieran paz con Dios y la cura de su terrible enfermedad de pecado delante de Dios. Dos cosas muy, muy importantes. El objetivo era que sus representados tuvieran paz con Dios y la cura de su terrible enfermedad de pecado. En otras palabras, estos sufrimientos tenían el fin de conseguir limpieza, sanidad del pecado, purificación, pero también conseguir paz, reconciliación, aceptación, comunión de ellos para con Dios. Fue para ellos y fue para esto que Él puso su vida. Esto estaba planeado desde la eternidad y se profetizó mucho antes que todo ocurriera. Tercero, se profetiza. Entonces, ¿qué vimos al comienzo? Que en este texto se nos revela una doble descripción de Cristo. También, hermanos, que se nos revela el propósito de sus sufrimientos. Y tercero, se nos profetiza la manera como el siervo sufriente experimentaría su pasión. Tan preciso el Evangelio de Isaías, llamémosle, que en visión profética nos relató hasta la manera como el siervo sufriente experimentaría su pasión. La profecía sigue especificando no solo el quién, el siervo sufriente, y el qué, sufrimiento penal y vicario, sino el cómo. Isaías 53, 7 al 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ya que el Señor no solo fue designado siervo glorioso de Dios, sino siervo sufriente de Dios, entonces sus sufrimientos vicarios no eran opcionales. Ni siquiera podemos pensar de sus sufrimientos y muerte como una de las maneras en las que la redención de los pecadores pudo haber sido concebida. No. Sus sufrimientos y muerte no era una de las maneras en las que la redención pudo haber sido concebida, tanto en su persona, en quién iba a realizar esto, como en los fines que se iban a lograr, como en la manera. Era completamente necesario que todo aconteciera así. Tres rasgos dominan esta descripción profética de sus sufrimientos. El primero, dolor sentido y personal. El Señor quiso no solo que Él llevara el pecado de otros, sino que lo hiciera bajo un dolor sentido y muy personal. Su ministerio como siervo sufriente debería cumplirlo sumido en angustia. Así lo quiso el Señor. Nada impersonal, nada mecánico o formal, sino de manera sentida, profundamente dolorosa en niveles que luego haremos notar. Es la voluntad de Dios. Yo aprendo muchas cosas de aquí, hermano, y usted también debería aprenderlo. A veces el Señor nos dice qué y no cómo. Y a veces el Señor nos dice qué y cómo. Y el Señor dice cómo. No solo cumpla el qué,
cúmplalo así como Él dijo. Lo importante a veces no es cumplir la tarea solamente, sino cumplirla como Él dijo. Así que el Señor no le dijo a su Hijo amado, bueno, da ahora tu vida allí y hermanos, y Él quizás, probablemente especulando, pudo haber asumido una personalidad estoica. Estoicismo, niños, jovencitos. ¿Ha visto? Bueno, si no lo verá, estoicismo. Esa filosofía de que lo que hace miserable la vida del hombre son los dolores. Así que si uno logra ponerse atrás del dolor, entonces no le va mal. ¿Me hago entender? Impasible, ser estoico. Y entonces, hermano, el Señor no fue criado en el seno del estoicismo para que hiciera la tarea que Dios le dijo. Y mire, hermano, impoluto. ¿Usted cree, hermano, que un mártir al dejarse clavar las manos podía no llorar? Hermanos, muchos ni han llorado. Y el momento de su martirio, hermanos, mire, por el motivo que sea, no han querido derramar ni una lágrima. Se han mordido la lengua, pero no han llorado. Pero el Señor, cuando envió a su Hijo, no solo lo mandó a cumplir una misión, sino le dijo, así sumido en profunda angustia. Así que al asumir humanidad, hermanos, Él mismo, que no era hombre antes, al asumir humanidad, al asumir afectos y sentimientos, asumió que iba a padecer por ello. Nada impersonal, nada mecánico, muy sentido y muy personal, en niveles de dolor que luego en esta serie vamos a hacer notar, que usted ni yo jamás podemos decir que usted y yo tenemos un Getsemaní cuando sufrimos. Jamás. Eso es de otro nivel, hermanos. Segundo, no solo dolor sentido y personal, sino sumisión silenciosa. El Señor, con una figura de un cordero que es llevado al matadero, se nos muestra que su pasión se llevaría a cabo en sometimiento humilde, siguiendo paso a paso el camino del sufrimiento que el Padre le trazaría. Es decir, como cordero no abrió su boca, sin alegar, sin cuestionar, sin reclamar su suerte, porque sabía que para eso había venido. Y tercero, es decir, no solo el Señor quiso que el Señor cumpliera su sacrificio penal y vicario de forma sentida, bajo angustia, silenciosa, como mostrando que estaba obedeciendo, humillado ante la voluntad del Señor, sino también el Señor quiso que el Cristo sufriera esto siendo tratado injustamente en cuanto a los hombres nos referimos. O sea, cargando Él un sentido de injusticia. Hermanos, mire, cuando somos castigados, usted se pasó el semáforo en rojo y lo pescaron, usted se pone bravo y todo lo sorprendieron, usted se pone bravo hacia el duelo, pero en el fondo, usted dice, me lo merezco. Si hay algo que pone más duro un dolor, es sufrir injustamente. Injustamente. Recibí una visita de mi suegra estos días y ella dice que cuando mi señora era pequeña hizo una pilatuna, pero la hermana menor estaba subida en una banquita, dando la altura de mi esposa. Así que ella la vio así de alta y tome su coscorrón. La confundió, ¿verdad? Confundió a la hermana menor porque daba la altura. Y claro, eso es sufrir injustamente, hermano, porque la criminal, en este caso mi esposa, salió impune. Entonces la otra quedó con su chichón, etcétera. Hermanos, sufrir injustamente
le pone más dolor al sufrimiento. Ahora, hermanos, el Señor, según la voluntad del Padre, debía cumplir su misión cargando un sentido de injusticia, no de parte de Dios, hermanos, porque todo lo que estaba haciendo Cristo de parte de Dios era legal, una legalidad de pacto, sino instrumentalmente, hablamos del instrumento, llevado por los hombres, hermanos, injustamente tratado como malhechor, señalado como impostor, como un fracaso, como el falso Mesías, como maestro no autorizado, como cómplice y compinche de ladrones, rameras y publicanos, llevado a la cruz como un transgresor peor que Barrabás y custodiado como un sedicioso, afrontando cada cosa con dolor, a pesar que en su corazón tenía el gozo de estar haciendo la voluntad divina, sin embargo llorando y angustiado cuando anticipaba que se acercaba más y más a la espada de Dios, a la copa que temblaba por beber, a la ignominiosa cruz. Pero no hay que dejar a un lado esta otra realidad, que también afrontaría su pasión con grandes esperanzas. No solo el Señor dijo, cumpla su misión en angustia, también cumpla su misión con un sentido de esperanza. ¿Cuál esperanza? De una generación de salvos que nadie puede contar. Ese propósito de ver reunidos en Él a todos los elegidos de todas las épocas para presentarlos puros ante el Padre, eso embargó su corazón también. Spurgeon comenta, mientras los hombres calculaban su derrota, el Redentor contaba a los rescatados como fruto de la aflicción de su alma. Pensar en un pueblo que caería en Adán, pero que sería recuperado en él gracias a sus sufrimientos para gloria de Dios, afianzó su corazón con determinación y sostuvo su ánimo en cada paso de sus sufrimientos. Entonces el Mesías, Cristo, tendría que afrontar su pasión angustiado o con esperanza. Pues ambas, hermanos, porque ambas les dijo el Padre, así será. No gozo sin dolor, pero tampoco dolor sin gozo o esperanza. Y finalmente, hermanos, en este texto se anticipaba la gloria que vendría tras sus sufrimientos. En este texto se anticipaba la gloria que vendría tras sus sufrimientos. Hermanos, por eso mi última columna, porque aunque mi tema es la pasión de Cristo, mi última columna dice la transición de su humillación a su gloria. ¿Por qué? Porque no lo iba a colocar, pero el texto lo puso. Y entonces, dice uno, no, pues si el texto lo puso, si la profecía lo dice, hermanos, quiere decir que en la profecía no todo culmina con su sufrimiento. Ellos eran necesarios para conseguir algo. Es decir, los necesarios padecimientos del Mesías eran transitorios, no estaban dados para ser su condición final. Una parte significativa de la religión romana, casi que su iconografía, llamémosle, ha fijado la mirada casi exclusivamente en el Cristo doliente. Esa es la imagen que hoy tiene el común de la gente. Cuando se piensa Cristo, Cristo adolorido, caído, quebrantado y cosas así. Hermanos, sus necesarios padecimientos eran transitorios, nunca estaban dados para ser su condición final. Isaías contempla la resolución del designio divino, y era
que la gloria sucedería a la cruz. En la profecía era necesario el padecimiento, pero no como estado final, sino la gloria. La profecía que anticipaba sus sufrimientos también predecía su gloria. Isaías 53, 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por o con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta gloria que se promete consistía en la consecución de aquello por lo que se humilló. Es decir, ¿dónde está su gloria? En que consiguió aquello por lo que se humilló, por lo que sufrió bajo la mano de Dios y bajo el instrumento humano, por la que se ofreció como vicario o sustituto. ¿Qué lograría por sus sufrimientos? Bueno, un gran linaje, porque dice, verá linaje, o sea, verá una gran descendencia. También un reino eterno, porque dice, vivirá por largos días. También lograría el pleno éxito en su plan eterno, bajo la palabra, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, o sea, tendría pleno éxito en su labor. La justificación de su pueblo, porque dice, por o con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y en una figura de los que vencían en batalla, le recuerdo aquí una figura muy bíblica. Le recuerdo que cuando un ejército conquistaba otro ejército o una ciudad, pues los muertos no podían recoger sus corotos, o el pueblo conquistado era expulsado. Eso que dejaba el ejército derrotado o el pueblo desplazado, esos eran los despojos de guerra, los despojos. Entonces queda una maleta, una espada, unos collares, unas mantas, lo que sea, las vacas, las ovejas. ¿Y qué hacía el ejército ganador? Se repartía los despojos de la guerra. O sea, tras de que ganaron, acumularon para sí más y más gloria. En una figura parecida, se anuncia que Cristo vencería la batalla al final. Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Bien dice Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, e incluya ahí a Isaías, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo mismo, hermanos, en síntesis que dice Isaías. ¿Qué profetizaron los profetas? ¿Qué querían ver? Los sufrimientos de Cristo, pero ahí no paraba todo. Las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. En uno de los textos más representativos que nos narra la humillación y los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos, dice Filipenses 2, 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, ahí está la recompensa de su obediencia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí tenemos un tapiz tejido de 4 hilos, un tapiz de la pasión de Cristo. 4 hilos que expanden y precisan nuestro entendimiento de las profecías divinas: su exaltación previa, su humillación vicaria, su expiación eficaz y su glorificación final. Estos son los 4 hilos que juntos forman el cuadro de entendimiento por el que la pasión de nuestro Señor Jesucristo puede ser entendida. Exaltación previa, humillación vicaria, expiación eficaz y glorificación final. Bien, hermanos, quiero que apliquemos estas palabras brevemente. Lo primero, hermanos, recordemos siempre la cruz cuando hablemos de su trono. Alguien dijo acertadamente, hermanos, que ni aun en el cielo, cuando estemos delante del Cristo exaltado, en el cielo, donde ya todo pase y esté el Cristo exaltado, ni siquiera el cielo supera la cruz. ¿Cuál es el canto de los seres que adoran a Dios en la eternidad? Al Cordero que fue inmolado. O sea que ni siquiera el cielo va a superar lo que pasó en la cruz, aunque Él tenga una corona, y aunque hoy la tenga, hermanos, porque después que resucitó, Él ya no está en su estado de humillación. Recordemos siempre la cruz cuando hablemos de su trono. Aunque como mediador el Señor ha sido exaltado hasta lo sumo, esta exaltación eminente fue precedida por una humillación extrema. La cruz fue la escalera por la que Cristo ascendió al trono. Sin la una, no tendríamos la otra. Si bien hoy estamos contemplando en Cristo el estado de exaltación, siempre tendremos que referirnos al logro de la salvación y por supuesto a sus padecimientos. Aquellas funciones que el Señor está realizando hoy en su exaltación han sido habilitadas por sus sufrimientos. Cada oficio que el Señor ejerce hoy, sumo sacerdote que intercede, rey que gobierna, profeta que instruye, está habilitado por el precio de su sangre. Segundo, regocijémonos, hermanos creyentes, en sus sufrimientos meritorios. En el caso de Jesucristo, sus sufrimientos no fueron meritorios para Él, porque en sí mismo no tenía nada que ganar para sí. Esto es, que los sufrimientos de Cristo no fueron motivados por una ganancia personal. Es cierto que como mediador era necesario que obedeciera y sufriera como acreditación de su mediación, pero la ganancia no era para Él. Su obediencia como sus sufrimientos fueron meritorios para otros. Él obraba a favor de pecadores para meritarles la reconciliación con Dios. Sus sufrimientos meritaron todo aquello que como pecadores nos restaura a la comunión con Dios. Dijo alguien, en Él no había ganancia personal que buscar. Todo mérito fue acumulado para la dote de su esposa, que es la iglesia. Aquel que se humilló en la cruz
recibe ahora la plenitud de todas las cosas para comunicarlas a su pueblo. Regocijémonos de sus sufrimientos meritorios. No fueron meritorios para él, fueron meritorios para nosotros, los creyentes. Tercero, contemplemos además el gran amor y gracia de nuestro Dios. Parece que lo hemos dejado por fuera, pero no, hermanos. Pues fue en su gran amor y gracia que nos dio un mediador como Jesucristo. A veces nos concentramos en el amor de Cristo, y está bien, hermanos. Él se humilló, Él vino a la cruz, Él sufrió. Pero recuerde por favor que Él vino por disposición de un Padre que nos amó. Fue en su gran amor y gracia que nos dio un mediador como Jesucristo. Aunque el hombre pecador desafió a Dios, y era el mismo pecador quien debería haber revertido su mal, fue el Dios ofendido quien en su amor y gracia propició que el Dios Hijo se humillara voluntariamente para la salvación del pecador. ¡Qué glorioso intercambio! Cristo tomó nuestra corona de espinas para ceñirnos con su corona de gloria. Finalmente, admiremos su soberanía. Cuando contemplemos, como en este sermón y próximos sermones, la pasión de Cristo, recordemos que cada azote, cada espina y cada clavo estaban escritos en el consejo eterno de Dios y anunciados por los labios inspirados de sus profetas. Nada ocurrió al azar, hermanos. Nuestro deber entonces es adorar con gratitud y asombro a nuestro Dios soberano, al Cordero Santo, que se humilló hasta lo sumo, y por eso fue ensalzado sobre todo hombre. Gloria sea al Padre, por su amor y gracia. Gloria sea al Hijo, por su ánimo voluntario de humillarse a sí mismo, para reconciliar a hombres pecadores con Dios. Gloria sea al Espíritu, que nos une al Cristo glorificado. Gloria al Dios Trino por la obra de la salvación. Oremos.